Dios les bendiga. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Sí, es muy interesante, amén, porque a veces dejamos desapercibido qué regalo dar. ¿Qué le podíamos regalar nosotros a Dios? Yo creo que el mayor regalo que nosotros podemos regalarle a Dios es la obediencia. Amén. Ser obedientes a Dios es el mejor regalo que nosotros podemos dar. Porque ¿qué le podríamos dar materialmente a Dios si Él tiene todo? Él creó los cielos, la tierra. No necesitaría nada más que nuestra obediencia, ¿no? Ser obedientes. Por eso lo titulé el mejor regalo para papá. Yo sé que tal vez tengas a tu papá, tal vez ya no lo tengas. Pero en este momento tenemos a un Padre espiritual, a un Dios todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Es por eso que estamos celebrando y al mismo tiempo Dios nos va a dar palabra, porque este mensaje es para los papás en la tierra de parte de Dios y al mismo tiempo nos va a ayudar a nosotros como hijos, como familia, como comunidad, a aprender a cómo valorar al hombre que Dios puso aquí en la tierra, amén. Yo estaba esperando cambios este año, referente a lo del Día del Padre de otros años, y me quedé sorprendido porque baja la popularidad del Día del Padre. La popularidad del Día del Padre, el Día Festivo del Padre, está decayendo cada vez más y se ha convertido de la posición 20 a la posición 22. Ya está, la posición 20 está desapareciendo, ya la subieron a la posición 22 el Día del Papá, porque en primer lugar tenemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La celebración más grande para el mundo es el nacimiento de Jesús. En segundo lugar tenemos el Día de la Mamá. El día festivo más grande para todo el mundo es el Día de la Mamá. Entonces tenemos a nuestro Señor Jesús en primer lugar, a la mamá. Y el Día del Papá lo tenemos en el lugar 22. No miramos puestos como el Día de la Mamá o alguna otra celebración, banderas, algo. Pero a mí me llamó mucho la atención ayer porque dije, qué bonito. Yo pensaba que esas líneas que estaban haciendo de gente sobre varias ciudades aquí en Estados Unidos, yo estaba emocionado porque dije, wow, las mujeres están yendo a comprar los regalos para el papá. Y cuando me doy cuenta que no era eso, era una novedad que había salido sobre unas bolsas que estaban vendiendo. Y dije, qué interesante, porque estaban acampando desde las 2 de la mañana, miraba las noticias, las redes sociales, que gente llevaba sus carpas desde las 2 de la mañana en la intemperie, esperando que abrieran una tienda para comprar algo. Y yo decía, wow, las esposas lindas ya se están preparando para el regalo del papá. No era eso, eran unas bolsas de tela. Yo dije, qué interesante, le digo, pero vamos a mirar si a lo mejor hay puestos en las calles o venta. Y mirábamos los parking vacíos, las tiendas vacías, los restaurantes con muy pocas reservaciones para celebrarle al papá, tal vez algunos haciendo carnes asadas en su casa. Pero por eso este mensaje nos va a llevar a entender de parte de Dios cómo nos tiene que ir, porque esta pregunta es para nosotros. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿A quién no le gustaría que nos fuera bien, amén? A todos nos gustaría que nos fuera bien. ¿Qué necesitamos hacer para que nos vaya bien como sociedad, como familia, como padres, incluyendo al papá y a la mamá? ¿Qué necesitamos hacer para que nos vaya bien? Lo principal que Dios quiere es obediencia, amén. Obediencia. Si nosotros no somos obedientes, no sé si tú recuerdas a tu papá. Por ejemplo, mi papá era muy diferente a mi mamá. Mi mamá me hablaba y me decía, Oscar, haz esto. Y yo, ay, mamá, no puedo. Oscar, haz esto. Y 3, 4 veces la mami me lo decía, hasta que veía la chancla, sí corría. Pero era no tanto como mirar a papá. Papá, cuando decía hazlo, ya lo tenías que estar haciendo. Era el caso mío. Mi papá además veía la mano en su cinturón y yo dije, ya hay problemas. Tengo un problema porque si no lo hago, sabía que iba a ser una reprimenda muy difícil. Y por eso esta pregunta dice así, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Deuteronomio capítulo 6, versículo 17 al 20, nos dice cómo le vamos a hacer para entender
que si es en verdad adecuado y apropiado celebrar al papá. La Biblia nos dice que sí. Hemos desapercibido la palabra papá porque siempre miramos lo terrenal, pero tenemos que entender que tenemos un Padre espiritual, amén. Siempre queremos darle la posición al hombre terrenal como a la mamá, pero se nos olvida que el primer fundamento en mi vida como hijo o hija de Dios es darle la gloria y la honra al único Padre que no nos va a defraudar y que nos va a amar por la eternidad, nuestro Señor Jesucristo, amén. Si vas conmigo, Deuteronomio, lo tengo en pantalla, capítulo 6, versículo 17, dice así: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Versículo 18, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Versículo 19, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículo 20, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Los niños son muy curiosos, ¿verdad? Yo no sé si tú te acuerdas cuando eras niño, pero yo recuerdo, me decían que yo era muy preguntón. Siempre decían, no, Oscar, todo pregunta. No saben cómo ponerle pausa a Oscar, porque Oscar habla mucho. Pero también recuerdo a mi hijo Oscar, y ahí es donde yo digo, ya sé cómo me miraba yo de niño, mirando a mi hijo. Y mi niño chiquillo le preguntaba a mi primer pastor que tuvimos, todo el tiempo, pastor, ¿qué significa esto? Pastor, ¿qué significa esto otro? Pastor, y pastor, y pastor. El pastor a veces decía, por favor, mi hijo, dame un segundo, déjame respirar. Porque los niños siempre hacen preguntas, amén. Ahora, hablamos de un niño natural, pero nosotros en Cristo somos niños espirituales, amén. Y nosotros tenemos preguntas que hacerle a Dios. Y a veces tenemos que entender que no lo sabemos todo, ni los pastores lo sabemos todo. El único que lo sabe es Dios, amén. Por eso nosotros tenemos que decirle, Dios, necesito saber algo. Y Dios nos manda dentro de su palabra, en el versículo 17 dice, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado. Nosotros tenemos una regla, obedecer a Dios, amén. Tenemos que obedecer a Dios, porque si desobedecemos a Dios, volvemos al ejemplo de los padres. No sé cómo haya sido tu caso, pero cuando yo le decía a mi papá que no, era una reprimenda. Mi papá iba y decía lo primero que encuentra. No era como la mamá linda, ya que con palabras, o la chanclita, que era de plástico y dolía, pero no tanto. Pero los papás eran duros, estrictos. Hasta con alambres pegaban ellos. Varas esas de bambú, se doblaban. Y yo decía, ¿qué no se va a romper esa varita? No, yo creo que mi pierna se va a doblar, se va a romper antes de esa varita. Entonces, vemos en la palabra de Dios que Dios nos dice, guarda cuidadosamente los mandamientos que te estoy dando. Tenemos que ser obedientes ante Dios, porque el ser desobedientes nos va a llevar a una vida no adecuada. Nosotros, como yo, por ejemplo, de niño, yo tenía una enfermedad y no me dio tiempo de ser tan rebelde, pero recuerdo que en una etapa de mi vida, yo sí fui un poco contestón con mi mamá y mi papá. Mi mamá me decía algo y yo le decía, no, yo quiero hacer esto. Y mi papá también me decía esto y no, porque yo era un poco rebelde. Decían que por eso era un poquito imperativo, porque decían, Oscar siempre contesta, Oscar siempre está a la defensiva. Y no guardaba porque yo no entendía de un Dios amoroso, de poder, que me decía, Oscar, tienes que cuidar a tus padres, tienes que honrar a tus padres. A veces los padres no siempre tienen la razón, pero los padres en Cristo siempre tienen una palabra de ayuda, amén. Tenemos a nuestro Padre Celestial que siempre trata de ayudarnos y nos dice, no peques. Y lo primero que hacemos, como niños rebeldes y tremendos, vamos y pecamos. Y dice Dios, te quiero en el día de mi mensaje, de mi palabra. Y lo primero que hacemos, no, el primero es el mundo. Y luego vienen las consecuencias y decimos, ¿por qué me va mal, Dios? ¿Por qué me está pasando esto, Dios? ¿Por qué a mí? Porque dice el versículo 17, guárdalo, atesóralo en tu corazón, lo que te estoy dando como un buen padre que te quiero ayudar, diciendo Dios a nosotros, te quiero bendecir. Y en vez de ser bendecidos, nosotros decimos,
mejor que me bendiga mi familia, o el mundo, el gobierno. No, lo mejor que nosotros esperamos es la bendición de Dios, amén. Dios siempre nos va a bendecir, Dios siempre nos va a proteger, porque es un Padre protector. Es un Padre que nunca nos va a desamparar, porque he tenido casos en personas que me dicen, pastor, pero usted habla sobre honrar a los padres, querer a los padres, pero mi padre no fue bueno. Por eso vamos a leer un poco sobre eso. Si vas al versículo 20 conmigo, por favor, dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios ha mandado? Dios estableció en el monte Sinaí, le dio a Moisés unas tablas para que el pueblo de Dios caminara en orden. Por eso nosotros necesitamos entender que necesitamos un guía, ¿amén? Todos necesitamos un guía, porque sin guía eso es como, imagínate que manejara sin semáforos y sin stops. ¿Cómo sería? Todo el mundo chocando, todo el mundo quiere tener la razón, yo iba primero. Era un caos. Alguien tuvo que poner un orden, luces, para que uno pasara, el otro se detuviera. Los stops, usted pasa y el otro se detiene. Es lo mismo en las cosas de Dios. Dios nos dice en un momento, detente un poco, no avances, hay peligros. Dios nos dice, donde vas caminando es peligroso, tienes que tener cuidado porque yo te amo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, yo quiero protegerte, pero a veces somos ciegos espiritualmente porque no queremos al Espíritu Santo y caemos en ese problema. Por eso cuando habla versículo 20 sobre los niños que preguntan, ¿qué es lo que preguntan? Porque hubo una ley, y en Efesios capítulo 6, lo tengo en pantalla, versículo 2, el apóstol Pablo nos dice así, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios estableció en el monte Sinaí que había una ley que decía, tienes que respetar a tu padre, tienes que respetar a tu mamá, porque si no los obedeces, yo no voy a agradarme de lo que tú estás haciendo. Versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sobre qué? Sobre la tierra. Es difícil porque una estadística grande, a mí me ha tocado muchas conferencias y pláticas de personas que me dicen, pastor, pero ¿cómo puedo honrar a mi padre? Ser un padre maltratador. Me pegaba. Le pegaba a mi mamá, a todos mis hermanos. Hay personas, padres, que no tenían a Cristo y todavía no tienen a Cristo y han llegado hasta atentar contra la vida de sus hijos. Y la gente me pregunta, ¿cómo usted me puede decir que yo tengo que honrar a esa persona que fue violenta conmigo, que me maltrató? Hay personas en el estado, no solamente de las mujeres o los hombres, que sufrieron hasta violaciones dentro del hogar con los padres naturales. Y la Biblia nos dice, no importa, tienes que perdonar, porque mira lo que dice el versículo 3 para que entendamos esto, para que te vaya bien. Esa promesa es para nosotros ya como hijos, porque el problema de nosotros que crecimos con padres, por ejemplo, mi padre fue desentendido en mi hogar, yo no entendía cómo perdonar un día a mi padre, porque él no se ocupó de mi familia. Era un hombre que tenía otra familia y le dio la prioridad a otra familia que a mi familia. Prefería más a otra mujer que a mi mamá. Entonces yo nací y crecí con un rencor con mi padre y lo detestaba a mi papá. Yo sentía un odio por mi papá porque decía, yo necesitaba un padre que estuviera conmigo en mi cumpleaños, o cuando yo me enfermaba, o cuando tenía una tristeza. Yo necesitaba un padre, pero empecé a crecer con un enojo y una molestia hasta que conocí de Dios. Y Dios me dijo, para que seas libre, tienes que perdonarlo. Amén. Para que tú seas libre y tus días te vayan bien y seas de larga vida en la tierra, tienes que perdonarlo. Y al principio me costó trabajo. Y te va a costar trabajo porque dirás, pastor, mi padre ya se fue. ¿Cómo le puedo decir eso? Yo tuve el tiempo todavía en una llamada telefónica porque mi padre no me quería ver a mí. No quería ver a mis hermanos. Él se desentendió de nosotros. Pero cuando yo conocí a Cristo, entendí que yo tenía que perdonar a ese hombre que no tenía el amor de Dios.
Ese hombre que hizo cosas que no deberían de haber hecho como hombre en la tierra porque no tenía a Cristo. Yo hice una llamada y le dije, Padre. Y él todavía en el teléfono me dice, ¿quién eres? No reconocía la voz de su hijo. Ese es el triste problema que yo tengo con muchas familias, que a veces no conocemos a nuestros hijos y nuestro Padre Celestial los conoce. Amén. Si tú hablas con Dios, Dios te está escuchando todo el tiempo. Pero cuando yo levanté el teléfono le dije, papá, me dice, ¿quién eres? Para mí me conocen no como Oscar, mi familia me conocen como el gordo. Me decían gordo porque de niño estaba gordito, dicen que era lindo. Sigo lindo, pero en espíritu. Yo le decía, papá, soy Oscar, el gordo. Oh, mi hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. No tengo mucho que platicar, pero quiero decirte algo, porque todavía sentía en mi corazón algo. Sentía enojo, pero yo quería ser obediente ante Dios. Y le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Lo voy a hacer porque tú lo mandas. Y dije, Padre, yo te perdono. Te perdono por todo lo que hiciste. Porque no atendiste el tiempo que yo necesitaba estar contigo. Y mi padre enmudeció como por 5 minutos. Yo pensé que me había colgado, porque yo dije, nada más quería decirle eso. Y tardé 5 minutos diciéndole cuánto lo quería. Lo extrañaba, lo necesitaba. Y él me dice, perdona, amigo. Fue la única vez y última vez que hablé con él. Mi papá murió a los años después. Pero hubo una paz en mi corazón. Es una paz que necesitamos todos nosotros. Porque a veces queremos tener ese padre que todos quisiéramos tener, que está todo el tiempo. ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿Qué necesitas, mi princesa? ¿Qué necesitas, mi rey? Por eso yo todas las mañanas le digo a mi esposa, yo no sé si la gente me va a juzgar, pero yo soy todo lo contrario de mi padre. Y me miran en las calles y me dicen, qué bueno, qué lindo es usted. ¿Cómo trata a sus hijos? Le digo, yo los amo, mis hijos. Yo amo a mi princesa y tengo 4 varones y a todos les digo, los amo. Y hay gente que me dice, ¿cómo le hace, pastor? ¿Cómo le hace? Yo no sé cómo decirlo. Solamente dile, te amo. Solamente dile a tu hijo, te amo. Y tu hijo va a crecer con una perspectiva diferente, como dice el versículo 3, para que le vaya bien y su vida sea próspera, amén. Necesitamos, tal vez ya no tengamos a nuestro padre, pero podemos crear a nuestros hijos, a nuestros nietos, enseñarles educación y enseñarles a decirle, no importa que no haya sido ese hombre que es tu Padre Eternal, perdónalo. Él no tiene a Cristo en su corazón. Y aún dentro de las religiones yo he encontrado personas que dicen, pastor, pero esa persona es religiosa y es abusiva con esa familia, o es abusivo. Ellos no tienen a Cristo. Un verdadero pastor, ministro, cualquier religión que haya, que sea abusador, no tiene a Dios. El verdadero hijo de Dios ama, ¿eh? Ama, enseña, disciplina, corrige como Dios nos corrige. Por ejemplo, a mí me dicen, pastor, entonces usted no corrige a sus hijos. Sí, porque tengo ovejitas que también son rebeldes de repente. Y yo cuando le digo, mi hijo, tienes que hacer lo correcto. Te estás yendo por el camino equivocado. Y a veces sí me quito el cinturón. Y ya saben que cuando me quito el cinturón, ellos dicen, ya entendí, papá, ya entendí. Porque tenemos que tener un padre que nos corrija, pero no un padre abusador. Pero aunque haya sido así nuestro padre, tenemos que perdonarlo. Honrar a nuestro padre, nos dice Dios. Y dice el apóstol Pablo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa de Dios para nosotros. Honrar es decir, Señor, tal vez ese hombre hizo algo imperdonable. Pero tú, Señor, en tus manos lo pongo, perdónalo. Y yo lo perdono. Y les aseguro, es una promesa de Dios. Y te lo aseguro que 31 años tengo donde yo he caminado libre. Antes me sentía frustrado, preocupado. Decía, es que siento todo ese rencor por este hombre. Siento este enojo por este hombre. Y he caminado 31 años ahora diciendo, ese padre no fue lo que yo quería, pero lo perdoné. Porque él ya no tenía a Cristo. Él no tenía la mente de Cristo. Él no tenía el amor de Cristo. Por eso hizo esas cosas. Y los hombres hoy en día tenemos que caminar con Cristo y decirle, Señor, ayúdame. Los varones hoy en día tenemos que decir, pelear esta gran batalla porque nosotros, la familia depende de nosotros. Yo sé que hay muchas mujeres que dicen, no necesito de un hombre. Sí se necesita. Necesitamos de un hogar.
Las mujeres pueden salir adelante, pero siempre el hijo va a necesitar de su padre. Hay mujeres que dicen, no vas a ir a ver a ese hombre porque él te abandonó y me abandonó a mí. Es un gran error decir eso, porque nosotros tenemos que decirle a ese niño, ve hijo, él es tu padre. No lo llenemos de odio, de rencor, de coraje, porque esos niños van a crecer odiando. Y por eso tenemos ahora jóvenes que no se quieren casar, ya no quieren tener familias, porque el error de muchas familias, no vayas con ese hombre, nos abandonó. Fue a la tienda y ya no regresó. 20 años y regresa diciendo, aquí estoy. Tenemos que recibirlo como el hijo pródigo. Hay padres que no supieron ser padres. Pero esos 20, 30 o los años que hayan tenido fuera, van o han escarmentado. Porque el dejar a la familia desamparada, Dios no le agrada. Mi padre en 5 minutos a mí me demostró todo. 5 minutos de silencio, pasó tantas cosas que el Espíritu de Dios a mí me ha revelado, que a veces hablo con las personas y discierno lo que está en su corazón. Y ese hombre tenía ganas de gritar y decir 1000 veces, perdona mi hijo, perdóname por abandonarte a ti, a tus hermanos y a tu mamá. Él tenía ganas de decirme eso, pero no lo podía hacer, porque él todavía sentía ese hombre atado en el mundo, porque no conocía de Cristo. Yo le decía, papá, recibe a Jesús. Y él no quería. Yo tuve un padre natural, pero cuando conocí a Cristo, dije, gracias Dios, porque tengo a ti, siempre te he tenido y no lo había visto. Amén. Amén. Ese es el padre que necesitamos. Para que te vaya bien, versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Yo te digo, cuando era niño, pues sufrí enfermedades, pero también me volví un poco rebelde, era un poquito desobediente. Y no son las reprimendas las de ahora como las de antes. Hay gente que me dice, pastor, dice, ¿está bien corregir al hijo? Sí, tienes que corregirlo. Tienes que corregir al hijo, los padres tenemos que corregirlo. Pero si tú me preguntas, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? No te imaginas cómo se corregía un hijo desobediente. Esas criaturitas que uno dice, ya no sé qué hacer con ellas. Ve conmigo de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18 en adelante. Nos va a mostrar cuál era la reprimenda. No era un cinturón, no era una varita, no era el guarache. Mira cómo reprendían a los hijos rebeldes. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz, que es un hijo rebelde, maleducado, y dice, y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, ¿no les obedece? Versículo 19, entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Miren lo que sucede a la reprimenda. Versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Esa era una reprimenda. Los padres sacaban a los hijos y el pueblo llegaba y lo apedreaba hasta morir. Más de uno ya estuviéramos muertos si estuviéramos en el Antiguo Testamento. Más de uno sin Cristo. Y aún los que me dicen que están en Cristo, ya hubiéramos partido. Versículo 20. Y dirán los ancianos de la ciudad, nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Hay hijos que no obedecen. Hay hijos que no entienden. Y déjame decirte que es preocupante para mí, porque en mi caso, en mi familia, sucedió esto, ¿verdad? Que yo tengo hermanos que no son borrachos, no son rebeldes, pero son unos bebés que a veces mi familia decía, ¿cuántos años tienen sus hermanos viviendo con su mamá? Ya tenían 50 años. Todavía cuando mamá partió, unos de mis hermanos vivían con mi mamá. Nunca quisieron salir de casa, se apegaron mucho.
Pero aquí habla de un comportamiento diferente, habla de los glotones. Hay hijos que a veces las mamás a mí me preocupan cuando me dicen, pastor, mi bebé, ore por mi bebé. Y yo, ay hermana, claro que sí. ¿Qué tiene? Es que es muy glotón, come demasiado. Es un niño como todos los niños, rebelde, que va al refrigerador y come todo el tiempo y no hace nada más en la casa. Ay hermana, ¿y cuántos años tiene su angelito? 40, pastor. ¿Cuántos? 40, ya le bajó el voz. 40. Y no nomás es glotón, es borracho. Le tomaba dinero a la mamá para irse a tomar. Invitaba a los amigos a la casa. Y yo digo, no tiene un ángel, tiene un dinosaurio en su casa, hermana. Ya no es un niño, es un dinosaurio que usted tiene ahí. Es un destructor. Tiene que empezar a trabajar. Pero no nos hace caso, pastor. Ni al papá ni a la mamá. Yo digo, wow, qué bueno que no está en el Antiguo Testamento, porque miren el versículo 21. Más de uno ya llevaron una roca de este tamaño. Y los papás me imagino que están los primeros con una roquita de este tamaño. Porque a veces no soportan a los niños. Y los niños no se pueden controlar porque los han malcriado los padres hoy en día. Porque los padres tristemente hoy en día no son obedientes a Dios. Si miramos el ejemplo de las iglesias. Hablamos de las iglesias, si tú miras a tu alrededor, el 99% se compone de mujeres. ¿Dónde están los varones de Dios? ¿Cómo pueden disciplinar un hombre a los hijos si no son la cabeza del hogar que Dios puso? ¿Cómo pueden disciplinar a un hijo solamente con el cinturón? Eso no va a educar a un hijo. Lo va a controlar, pero va a volverse un rebelde. Un verdadero padre tiene que disciplinar en amor y disciplina al mismo tiempo. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos, prepárense porque va el cinturón. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitará el mal. Miren, así se quitaba el mal, papá. Oh, ya me quité un problema. Yo no sé en qué cabeza pasaba en el Antiguo Testamento el padre, la madre que lo tuvo por 9 meses en su vientre. Y decir, ay, qué lindo mataron a mi hijo. Eso es lo que pasaba. Miren los versículos 18 al 21. Los padres lo entregaban a la ciudad, a los ancianos, y ellos decidían, es esto, matémoslo. Y así están muchos padres hoy en día, matando a sus hijos, mentalmente y espiritualmente. Yo veo a padres que no lanzan una piedra, pero ¿sabes cómo matan a los hijos? Dándoles tecnología. Los hijos, con tal de que no me dé problemas, dice un padre del mundo, ten una tablet. Ponte a ver televisión, no me importa lo que haya en ese internet, déjame en paz. Los están matando. Los están orillando a una sociedad que los va a matar a nuestros hijos. Y luego por eso crecemos y decimos, ¿por qué mi criaturita es así? Porque no fuimos buenos padres. No necesitan una piedra. La tecnología mata también. Puede ser de bendición o de maldición también la tecnología. Padres y madres, ay, déjame en paz, vete con tu tablet, vete con el teléfono, ponte a ver lo que quieras, pero no me estés molestando. Están matando a los hijos. Por eso el versículo 3 de Colosenses, hay una instrucción para los padres. Colosenses 3:21 dice así, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay padres que yo he enseñado, y a mí me lo han dicho, pastor, como hijo de Dios, ¿por qué usted dice que disciplinemos a los hijos a veces con un cinturón? Porque a veces es mejor el cinturón que la vida. A veces es mejor un pequeño cinturón en un niño que aventarlos al mundo y el mundo los destruye. Yo le he enseñado a mi familia, mientras ustedes vivan en mi casa, yo no sé, pero vamos a adorar a Dios. Van a venir conmigo porque mientras vivan en mi techo, vamos a orar, vamos a venir a la casa de Dios. Tienen que ser obedientes a su padre, porque no les estoy llevando al matadero, los estoy llevando a algo bueno. Y tal vez no les gusta a algunos, pero les digo, tarde o temprano lo van a agradecer. Porque mi padre a mí no me decía esto. Mi padre cada vez que llegaba, cada 6 meses nos veía y llegaba con un bonche de dinero. Tenga, mijo. Yo no sabía, dije, qué contento me ponía, porque yo veía dinero. Pero ahora reconozco que el dinero no da la felicidad, sino el amor de un padre. A veces yo le digo a mis hijos, aunque no tengamos dinero, hijos,
vamos a convivir, vamos a ponernos a jugar fútbol o algún videojuego, lo que quiera, convivir nosotros, amarnos. Por eso dice el versículo 21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por eso veo ahora la juventud hoy en día que no se quieren ni casar, no tienen valores, no tienen principios, no tienen nada. ¿Por qué? Porque se están desalentando, porque no hay un padre guía, no están entendiendo que nuestro primer padre que debemos obedecer es a nuestro Padre Dios. Amén. Si tú obedeces a Dios tarde o temprano, te lo aseguro, la Biblia dice, vendrán tus hijos, vendrá tu familia, vendrán tus amistades, porque Dios va a tomar a todos, porque tú eres obediente, amén. Si tú obedeces a Dios, Dios va a bendecir a todos los que estén a tu alrededor. Pero si le das la espalda a Dios, no te quejes. Si le damos la espalda a Dios, no digas después, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no obedecimos? Mis hijos, mis nietos. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Escuchen esta palabra. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuando estaba en una conferencia en Los Ángeles hace unos años atrás, se levantó un joven y me dice, pastor, ayúdeme a entender esto. Usted me está diciendo que tengo que obedecer a mi papá en todo. O sea, tengo que llegar a perdonar a ese hombre que maltrató a mi papá y me pegaba a mí. Y no era una reprimenda pequeña. Nos tiraba al suelo de tanto cinturón. Abusivo. ¿Tengo que obedecerlo en todo? Escuchen esto. Está hablando a los hijos de Dios, no al mundo. Dios te dice, perdona a ese hombre que es violento. No permitas, es muy diferente. Una cosa es perdonar y otra cosa es decir, sí, papá, imagínense qué lindo. Ay, papá, qué lindo, ¿te acuerdas cómo me pegabas? Qué buenos recuerdos tengo. No creo que sea saludable. Dios no nos está diciendo esto. Dice, hijos. Los hijos en Dios dice, obedezcan a vuestros padres en todo. A los padres espirituales, a los padres que te guían. Pero hay padres que no saben guiar. A veces los hijos tenemos que decir, papá, no. Yo recuerdo a mi papá que una vez mi mamá estaba enferma. Y este caso me preocupó mucho porque yo no tenía a Cristo, pero te lo cuento como testimonio rápidamente. Mi mamá estaba enferma y no teníamos dinero. Mi mamá estaba muy mala, con fiebre y no teníamos nada ni para nada. Llegó una molestia, enojo de mi vida, mi padre. Fui a su casa de él, toqué muy recio a la puerta y no estaba. Y él iba llegando en una combi blanca esas de México. No sé de dónde la gente me dijo después, volteaste el carro de tu papá. Yo no recuerdo, pero si estabas tan enojado porque le estabas reclamando que fuera a ver a tu mamá. Yo estaba muy chico, la verdad no recuerdo muy vagamente lo que pasó ahí, pero dice que empecé a empujar la camioneta así, lo volteé. ¿Por qué? ¿De dónde salieron las fuerzas? No supe qué pasó ahí y desobedecí a mi padre. Estaba tan enojado, preocupado por mi mamá, que no pensé ni en lo que le iba a pasar a mi papá y volteé su camioneta. No sé cómo salieron las fuerzas, pero me contaron que era un hijo muy desobediente yo. Por eso tal vez cuando hablé con él la última vez, ya cuando estaba mayor de edad mi papá, no quería hablar conmigo porque me decían de que yo era muy contestón y era muy peligroso. Decía, no, hablar con Oscar es algo serio porque tiene un carácter muy fuerte y todos recuerdan de mi familia ese evento de que yo volteé su camioneta. Yo no recuerdo bien sinceramente, pero vagamente tal vez sí. Hijos, dice, obedecer a vuestros padres en todo. Yo no tenía a Cristo, yo desobedecí, le pedí perdón a mi padre por todo lo que le había dicho, lo que había hecho, lo que había pensado. Él no lo entendió, pero yo sí le dije, papá, perdóname, y te perdono. Sentí una paz en mi corazón, me liberé, empecé a vivir bien. Ahora le digo a mis hijos, tal vez no conocieron a su abuelo ustedes, le digo, pero hay que enseñar a respetar a los padres. Amén. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1, la escritura que miramos al principio, dice así: esto, pues, son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó para que os enseñe, para que todos los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escuchen el versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida y ponlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y los multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Tenemos tarea? Sí, tenemos trabajo. Tenemos mucho trabajo como padres, como sociedad, empezar a entender que son mandamientos de Dios. No es una petición, no es algo que si quieres hacer. Nosotros tenemos que empezar a decir, Señor, no sé por qué lo voy a hacer, pero lo voy a hacer porque tú me lo pides, amén. Yo le he enseñado a madres que dicen que son madres solteras y me escucho que me dicen, no, mis hijos no van a ir a ver a su papá. Déjenlos ir. No hagan que los niños crezcan con un odio hacia el hombre. Por eso estamos mirando la sociedad, el Día del Padre hoy en día, donde si tú miras las calles vacías. No son como el Día de la Mamá con flores, ositos, los restaurantes. El Día del Papá, porque se está odiando más al hombre que Dios puso en la tierra. Y muchas veces es culpa de todos nosotros. ¿Por qué? Porque no entendemos que Dios nos dice, tienes que enseñar a tu hijo a amar a ese hombre. Yo voy a organizar ese hogar. Yo voy a organizar a tu familia. Solamente dile a tus hijos, perdónen a su padre. Él no sabía lo que estaba haciendo. Versículo 2, ya para terminar. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo y todas nuestras generaciones. Amén. Esto no es solamente para nosotros, es para nuestras generaciones. Tal vez no tuvimos un buen padre terrenal, pero nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a que amen, cuiden y honren a sus padres. Amén. Tal vez nuestros nietos. Por eso es la palabra de Dios que les traigo en esta mañana. El miércoles traeremos en nuestro estudio. Y termino con el versículo 2 al terminar. Dice, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos quieren eso? Bendición, amén. Queremos días prolongados, sin estar preocupados, sin estar odiando, sin estar con rencores, porque es el problema del mundo, que el mundo te dice, preocúpate, odia, te hicieron, y Dios te dice, no, perdónalo, ámalo, quiérelo, recuerda que yo soy el juez, el justiciero, yo voy a poner orden. Si alguien te hizo algo, yo voy a poner orden. Pero pastor, ¿por qué permitió Dios que me pasara esto? Porque fue lo que pasó en Egipto. Y me dicen, pastor, ¿por qué pasó en Egipto que Faraón matara a todos los niños? La Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Porque alguien nos hizo algo. Porque muy fuerte que haya sido, Dios siempre va a decir, no te preocupes, yo te amo. Fue muy duro lo que te hicieron, pero no te preocupes, yo te amo. Eso fue natural. Pero lo espiritual, yo te voy a cuidar y te voy a amar. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a orar para quedar despedidos. Este es un entrenamiento que voy a hacer esta semana y empezando desde ahora. Quiero que cierres tus ojos. Tal vez tu padre fue bueno. Tal vez te amó. Pero si no lo hizo, en tu mente y en tu corazón, tal vez sería tiempo de perdonar. Si tú haces esta práctica de decir, papá, tal vez ya partiste o estás aquí, yo te perdono. Pero aseguro que te vas a liberar y te vas a sentir mejor cada día. Porque no hay más que el perdón. Es liberarnos, diciendo yo te perdono. Padre Santo, gracias te damos, bendito Jesús, por tu palabra. Gracias te damos por tu mensaje, Señor. Bendecimos en tu nombre a todos los padres en el mundo, Señor. Que tu bendición llegue a cada varón de Dios que está en tus caminos, Señor. Ayúdalos a ser mejores, Señor. Bendecimos a todo padre que ama, que cuida y protege su hogar, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, por aquellos que no lo están haciendo. Toca su mente, su corazón y sus vidas, Señor, para que cambien, para que te reciban como Señor y Salvador y experimenten la verdadera relación de saber que es ser un buen padre, mi Dios.
Bendecimos a todos, Señor, en tu nombre, Señor, como hijos, como sociedad, Padre Celestial. Que les vaya bien, Señor. Que encuentren la sabiduría y tu hermosa presencia pronto, mi Dios. Y aquellos hombres, Señor, que en algún momento hicieron algo, Señor, los perdonamos. Los perdonamos, pedimos perdón, Señor, a ese hombre que no supo hacer lo bueno, que tal vez no tuvo el tiempo de conocerte, mi Dios. Pero nosotros cambiaremos esta dinámica en nuestros hijos y en nuestros nietos para que crezcan amando, Señor, a este hombre que tú has dado aquí en la tierra, Padre Santo. Gracias, bendito Jesús, por el hermoso tiempo que tenemos, Señor, en este idioma, Señor. Gracias porque tú nos bendices, Señor, y usas mi vida pastoreando en este ministerio, Señor. Gracias por la iglesia Calvario, Señor, que en gran manera seguirá creciendo, Señor, en espíritu y en verdad. Nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia. Que sea tu espíritu llevándonos, amándonos, Señor, uniéndonos como comunidad, como hermanos en Cristo, en tu bendito y santo espíritu, dándote gracias, gloria y honra, siendo tú nuestro Padre. Te entregamos, Señor, el mejor regalo, que es nuestra obediencia a ti, mi Dios. Llévanos en paz, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, y todos decimos amén y amén.